detalles técnicos como de costumbre o como a veces pasa. Y bueno, volvemos a darle la bienvenida. Perdonen la demora, así que nos vamos directo a lo que nos trae por aquí. Le damos la bienvenida al maestro internacional Oscar Sánchez, maestro internacional de ajedrez, entrenador FIDE, que además es entrenador en el estado de Yucatán y que fungió como el entrenador del equipo olímpico de ajedrez en la Olimpiada Mundial en Chennai, India, justo hace apenas un mes, ¿verdad, maestro Oscar? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Conrado y Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a los que siguen la transmisión. Bueno, realmente, la Olimpiada acabó más o menos hace como una semana o 10 días. A menos que mi percepción del tiempo se haya dañado un poco, pero sí, siento que fue hace poco. Sí, efectivamente, yo vivo en otra dimensión. No, qué bueno que nos acompañas y pues de nuevo, bienvenido maestro Conrado, amigo y fundador de la Escuela de Ajedrez en Línea. Como siempre, un gran saludo desde aquí, desde el sur del país México, para los que nos siguen desde otras latitudes. Y bueno, pues, ¿qué le vamos a decir del gran amigo y maestro internacional Oscar Sánchez? La verdad es que revisando su currículum, pues tiene en su haber una inmensidad de reconocimientos y títulos, así que yo creo que su trabajo habla por sí solo. La verdad es que yo admiro personalmente mucho a los jugadores de ajedrez que se esmeran en conseguir su título, porque no es cualquier cosa. Igual es un mensaje para los estudiantes de Escuela de Ajedrez en Línea. Si ustedes desean profesionalizarse en ajedrez, es muy importante esmerarse, empeñarse en buscar los títulos reconocidos por la Federación Internacional de Ajedrez, porque definitivamente no son regalados, vamos, ¿no? O sea, realmente necesita mucho empeño, necesita mucha dedicación y necesita una disciplina que no cualquiera lo reúne. Así que, pues los invito a todos los jugadores que nos acompañan el día de hoy, a estudiantes o no estudiantes de Escuela de Ajedrez en Línea, a buscar las normas, ¿no? Buscar los títulos de la Federación Internacional de Ajedrez. Y bueno, les doy paso al maestro Conrado, que ya le rodé un poco del micrófono. Bueno, como decías, se requiere, me imagino que cuando todos comenzamos, pues empezamos a traer la curiosidad, porque alguien nos lo dijo, alguien nos mencionó, lo vimos que alguien nos practicaba, y luego, poco a poquito, empieza a cobrar cierta importancia para nosotros empezamos a adquirir pasión por esta disciplina, y entonces cuando nos adentramos queremos saber más, ¿no? Y eso es algo que por la manera en que empieza uno a entrar en el pequeño mundo del ajedrez. Y bueno, pero antes de centrarnos en la actividad que es entrenador FIDE, que es maestro internacional, usted es maestro Oscar Sánchez, actualmente se encuentra laborando en el Instituto Estatal de Deporte de Yucatán, tengo entendido. ¿Cómo empezó todo? ¿Cuáles fueron sus primeros pasos en este mundo? Ok, pues, bueno, realmente en mi familia, pues bueno, el que comenzó con la pasión por el ajedrez fue mi abuelo materno, que bueno, ya falleció hace algunos años. Y lo que vagamente recuerdo, no sé si habré tenido como unos 7 años quizás, no, la verdad no estoy muy seguro. Y bueno, lo vi ahí, él era un jugador que casi no jugaba torneos, era más empírico, pero tenía uno que otro libro, entonces de repente le gustaba como que estar viendo partidas, ¿no? De una manera informal, nada muy estructurado. Y yo un día le pregunté que
que era ese juego, ya me explicó que era ajedrez y todo, y pues amablemente nos solíamos dormir tarde. Recuerdo que habrá sido por ahí de las 8 de la noche y nos quedamos hasta tarde, sí, yo creo que habremos estado ahí como unas 2, 3 horas. Me enseñó todo, me enseñó a matar de dama, de torre, y ya no recuerdo si hasta habremos jugado una partida que seguramente me habrá ganado muy fácil, ¿verdad? Y son mis recuerdos así del primer día de mi contacto con el ajedrez. Empezó sus primeros pasos con un familiar. Muchos de los alumnos principalmente empiezan de esa manera, ¿no? Ya sea el papá, el abuelo, un tío, un conocido, les empieza con esa curiosidad, ¿no? Y poquito, cuando ya se da cuenta, no lo puede dejar, ¿no? Hay momentos a lo mejor que se dedica uno totalmente, ya sea a su carrera, a su vida personal, o otras cuestiones, pero otra vez retoma el ajedrez en un momento. Sí, estoy de acuerdo, que sí, el ajedrez es un poco adictivo. Y creo yo porque permite la creación intelectual desde el principiante hasta el maestro, ¿no? Entonces eso para mí siempre es algo muy adictivo. Claro. No, pues justo como lo decía Conrado, y también es bien interesante, ¿no? Porque también los grandes jugadores también empiezan desde el ámbito familiar a relacionarse con el ajedrez. Pues es como un ámbito también de convivencia, ¿no? De convivencia empieza como por el ámbito familiar, y qué bueno que estamos en este camino todos. Tú has logrado a lo largo de desde que empezaste con tu familia, pues diferentes logros. A nosotros nos gustaría, digamos, entender, y también imagino que a los estudiantes, entender en qué momento se decide uno a entrenar, ¿no? Es decir, ya sé jugar, o sea, yo puedo mover las piezas, yo sé los movimientos del enroque que un peón promueve, yo sé que hay que controlar el centro, etcétera, etcétera. Pero hay un momento clave en el que uno dice, es que si yo quiero ir más arriba, más adelante, hay que entrenar y dedicarle cierto empeño, ciertas horas de preparación al ajedrez, ¿no? ¿En qué momento tú decides esto? O sea, ¿qué está pasando en tu vida en ese momento que tú dices, yo quiero dedicarme al entrenamiento del ajedrez? Y como cuántas horas aproximadamente, o con cuántas horas empiezas a entrenar ajedrez. Ok, a ver, voy a tratar, es una pregunta interesante. Bueno, lo primero, y yo siempre digo que es lo más importante, es que te guste mucho. Digo, más allá de querer lograr un resultado o ser campeón de tu estado, nacional, o querer lograr algún título, como el ajedrez es un camino largo, digo, es un proceso a veces difícil donde se combinan buenos momentos con unos no tan buenos. Yo creo que tiene que haber una motivación intrínseca en este caso de un gusto por el juego. En mi caso, cuando me enseñaron a jugar ajedrez no me atrapó tanto. Yo estaba más tentado a salir y jugar fútbol y salir con mis amigos, pero realmente no sé qué habrá pasado. De verdad, a veces trato de hacer memoria y no sé si quizás a través de los libros que tenía mi abuelo, que por ahí había un libro de Capablanca, había un libro de Alekhine, habría un libro de Celadas de Apertura. De repente leyendo estos libros, no sé si le agarré bastante amor al juego, y yo diría que más o menos cuando tenía yo 11 años, ya sí prefería a veces hasta quedarme estudiando o digamos, analizando partidas de manera muy informal, claro está, no tenía ningún plan, ni mucho menos, que a veces hasta salir a jugar, o sea, ¿no? Y bueno, yo diría que yo más que entrenar estudiaba mucho ajedrez y también jugaba mucho. Creo que el entorno es muy importante para el jugador de ajedrez, ¿no?
En aquel entonces yo en la Ciudad de México tenía posibilidad de ir al Club México y también había, pues, la verdad, había una buena cantidad de torneos en la ciudad y creo que algo que motiva a un chico es justamente jugar y creo yo que es como el pilar del entrenamiento, sobre todo en esas edades, ¿no? La práctica. Y diría que ya está más, diría que ya lo que se llamaría entrenamiento como tal y que quizás empecé a hacer cosas que no me gustaban, porque creo que muchas veces el verdadero entrenamiento empieza como fuera de tu zona de confort, ¿no? Cuando, por poner un ejemplo, de chico yo jugaba mal los finales y además no me gustaban, o sea, no me gustaba estudiarlos, no me gustaba jugar a ellos, a veces prefería sacrificar 2 peones con tal de no cambiar damas. Clásica. O cosas de ese tipo. Y yo creo que ya debió haber sido más o menos como a los 14 años que ya empecé a hacer cosas ya con un objetivo de ser mejor jugador y no tanto por el simple gusto de lo que yo quería hacer y ver, ¿no? De hecho, digo, quizás me adelanto otra pregunta, pero yo pienso que en un momento dado lo que me hizo subir un escalón muy importante de nivel fue justamente estudiar los finales y jugarlos. Y bueno, al final es por eso que les terminé agarrando mucho gusto. Ahora es una etapa de la partida que me gusta mucho estudiar y jugar, ¿no? Es curioso cómo cambian las cosas. Claro, sí, mencionas algo bien interesante, ¿no? Porque justo también es algo que experimentamos, creo, al menos con los conocidos que yo tengo, es que los finales empezaron por disgustarnos, ¿no? Disgustarnos un poco, que los veíamos muy lentos, menos dinámicos que el medio juego, pues que le dábamos un poco de mayor relevancia a estudiar la táctica, los temas tácticos, ¿no? Pero los finales de repente los olvidábamos, los relegábamos. Y qué interesante, ¿no? Que sería como un punto importante a reafirmar, al menos en México y en Latinoamérica, pues los finales, ¿no? El estudio de los finales, la recuperación del estudio de los finales, que no existe, es que de repente nos aburren a veces, ¿no? A los estudiantes de jóvenes. Y fíjate, es curioso que ahí quizás está una labor interesante del entrenador. Por ejemplo, si a un chico se le hicieran tediosos los finales, bueno, yo creo que un buen recurso, por ejemplo, es agarrar estudios artísticos no muy difíciles, ¿no? Los estudios artísticos pues tienen mucha magia y son, digamos, posiciones finales, por decirlo de alguna manera. Y la otra cuestión, yo hace algunos años me topé con un libro que el autor es alguien llamado Van Perlo, que se llama Endgame Tactics. Entonces son como 1300 posiciones y todas son tácticas en el final, ¿no? Entonces quizás a veces es más bien cómo se presenta, qué material se presenta y cómo se presenta, ¿no? Porque sí, como que tenemos esta idea de que en los finales es esto que es como cámara lenta, que es tedioso, que hay que ir mejorando la posición poco a poco, que no hay golpes, ¿no? Pero creo que en los finales hay muchas más cosas que eso, pero pues a veces no las descubrimos o no las conocemos, ¿no? Claro, sí, 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 tienes mucha razón. Qué buenas observaciones, maestro. Creo que el maestro Conrado tiene problemas con el audio. ¿Tienes problemas, maestro Conrado? Hace rato estaba haciendo un poco de eco, entonces... ¿Pero ya estás bien? Hace un momento estaba haciendo un poco de eco, entonces... no sé si se sigue escuchando en este momento. A mí no me aparece eco. No sé si al maestro Oscar le aparece el eco o... Creo que ya dejó de escucharse, ¿no? Creo que era parte de los dos audios que estaban ahí chocando, ¿no? Bueno, pues les recordamos a los que están siguiendo la transmisión, si comentan aquí en el chat su nickname de Liches y de dónde nos están viendo la transmisión, en un momento el entrenador y maestro internacional Oscar Sánchez les va a mandar un desafío de 5 minutos finish para que se midan con un buen jugador, uno de los jugadores más fuertes de México, ¿no? Estamos hablando que dentro de los primeros 10 prácticamente estaría dentro en el top, ¿no?
Pues estuve alguna vez, pero yo creo que ya no. No se preocupe, de todos modos, me acuerdo de una vez que Roberto Martín Campo, otro maestro internacional, me comentó en forma tanto serio como gracioso, ¿no? Ya llevo 20, 30, bueno, cuando estaba volviendo otra vez al ajedrez, llevo 20, 30 años retirado y sigo siendo de los mejores, ¿no? En México. Bien, entonces fue a los 14 años que entonces le diste una mejor, te enfocaste en mejorar en la calidad de tu juego, ¿no? Y me imagino que entonces empezaron a venir resultados, y luego te encaminaste a conseguir el título, ¿no? Sabemos que en el ajedrez se requiere seguir un proceso, ¿no? Creo que a nivel nacional se encuentra el título de maestro nacional, a menos que lo hayan quitado. Anteriormente me acuerdo todavía que estaba, ¿no? No sé si lo hayan modificado en las nuevas leyes de arbitraje. Luego estaba el maestro FIDE, que tenías que conseguir ciertos puntos en un torneo. Luego las normas para conseguir el título de maestro internacional, que tienes que hacer 3 normas, hacer cierta cantidad de puntos en 3 diferentes torneos que deben reunir ciertos requisitos y tener un rating FIDE como límite para conseguir ese título. Y luego pues ya viene el último título que es de gran maestro. Tú te encuentras como tú eres maestro internacional. ¿Cómo fue ese trayecto para ti? Ok, pues bueno, yo creo que un punto de inflexión importante, pues es a los 12 años, creo que sí, ya me encontraba yo, como decía Capablanca, con la fiebre del ajedrez. Quizás no entrenaba como tal, o sea, digo, para mí la diferencia principal del entrenamiento y el estudio es que el entrenamiento es una práctica deliberada, ¿no? Se hace con ciertos objetivos muy específicos, ¿no? Y estudiar, pues puede ser agarrar un libro, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y en sí algo que sí creo que me ayudaba es que prácticamente todo lo que llegaba a mis manos lo estudiaba. O sea, llámese revistas en aquel tiempo, me llegaban revistas viejas, ¿no? De 8x8, de revistas Jaque, y creo que todo este tipo de revistas, pues, algunas tienen comentarios muy interesantes de los grandes maestros, entonces claro que se aprenden cosas muy buenas ahí. Creo que también tuve contacto con buenos libros, que obviamente las generaciones de ahora han cambiado un poco en esa parte, pero para mí se me sigue haciendo muy importante el contacto con buenos libros de ajedrez. Y creo que algo que va a venir a cambiar radicalmente igual mi manera de estudio es que me parece que a los 14 años pues tuve la fortuna de que me compraron una computadora de escritorio. Se supone que más que nada la función era para que ayudara con la escuela y no sé qué más, pero pues bueno, realmente lo que más me ayudó es en el ajedrez, que instalé el Chessbase, tuve mi primera base de datos y me parecía algo así increíble que pudiera yo buscar cualquier posición que me interesara y ver partidas, ¿no? Se me hacía algo así, wow, ¿no? Creo que eso habrá sido como a los 14 años más o menos. Entonces, pues ahí, claro, el hecho de que puedas tener esa cantidad de información de una manera más sencilla me ayudó un montón. En cuanto a los títulos, recuerdo que en el año 2002 se hizo un nacional absoluto en Ciudad de México, en un hotel del centro histórico, el Hotel Bamet, que creo que ya no funciona porque tenía un problema de arquitectura que se iba inclinando y creo que al final lo terminaron cerrando. Y en ese torneo, que era un nacional absoluto, pedían hacer la mitad de los puntos para el título de maestro nacional. Entonces, bueno, yo creo que yo no tenía la fuerza de maestro nacional en ese momento, pero cumplí con el requerimiento de puntos en el 2002. Habré tenido creo que unos 13 años y entonces, pues bueno, ahí fue, digamos, mi primer título oficial, ¿no? El título de maestro nacional, ¿no? Después descubrí que muchos años antes era mucho más difícil obtener el título de maestro nacional porque pedían 2.200 de rating, ¿no? De hecho, creo que varios hicimos el título de maestro nacional en ese torneo. Después el título de maestro FIDE, me parece que yo más que lo lograra por un torneo directo, creo que al final lo obtuve por cruzar la barrera de los 2.300, que no sé si habrá sido por ahí
que tenía 18 años o 17, no sé, por ahí debe haber sido, realmente no recuerdo exacto. Y bueno, el título de MI, hay formas de obtenerlo directamente, sí, sí es un hecho, pero bueno, en mi caso sí, fue necesario hacer las normas de maestro internacional y llegar al rating de 2400, lo que no sé si esto sea bueno o malo o simplemente se dio así, que pues yo me hice maestro internacional sin, como un objetivo claro de lograr el título. O sea, como que simplemente eh, se dio. Eh, por ejemplo, esta es mi visión, ¿no? Yo sí, claro, de niño y de adolescente soñaba con ser gran maestro y todo, pero más que por el hecho de tener el título, por lo que significaría, ¿no? Estar viajando, jugar con jugadores muy fuertes de un montón de países, ¿no? Tener la oportunidad de jugar un ajedrez de mucha calidad, o sea, eso siempre como que para mí era una motivación muy grande, más que, ay, soy gran maestro, o cosas así, ¿no? Realmente no me interesó por ese lado, pero sí me empecé a dar cuenta que en muchos momentos para que te dieran condiciones en los torneos, por ejemplo, pues era muy importante el título, ¿no? A lo mejor hubo un tiempo que yo no era MI y que a lo mejor tenía muy buen rating, se me consideraba un buen jugador, pero al no ser MI, pues aunque, si había MIs a lo mejor de menos rating, pues ellos sí tenían condiciones por el hecho de ser MIs. Entonces, por ese lado dije, chin, creo que el título sí es importante en esta cuestión para las condiciones en los torneos, ¿no? Se abren más oportunidades, ¿no? Claro, te abre más oportunidades, exactamente. Y bueno, el título de MI, pues yo hice mi primera norma, me parece que en el 2007, en un Open en Ciudad de México. Luego hice otras dos normas en un absoluto y creo que en un abierto. Y bueno, igual por cosas que hubo con la federación, mi título tardó en salir como 2 años, debió haber salido en el 2012, que tuve la fortuna de que en un viaje a Cuba, aún no sé cómo pasó, yo tenía como 2,350 de rating y en un torneo subí 50 puntos y entonces ya ahí, digamos, al haber cruzado la barrera de los 2,400 y ya teniendo las tres normas, pues ya, digamos, mi título tenía que salir. Y es curioso, el hecho de que no me dieran el título, como lo sentí una injusticia, o sea, de que no sé qué pasó, si alguien no hizo el trámite y todo, como que me motivó a seguir jugando bien. Entonces, en ese lapso hasta que me lo dieron, hice otras tres normas de MI. Entonces, a veces pasa este fenómeno que yo me he dado cuenta, que la gente cuando juega más duro es justo antes de lograr el título. Porque a veces cuando ya logras el título, como que sientes, ya logré algo que es muy importante y te relajas. Te relajas y tienes que encontrar una nueva motivación, ¿no? Muchas veces. Entonces, bueno, al final creo que de cierta manera agradezco que no me hayan dado el título en el año que debía, porque me hizo como esforzarme más, ¿no? Y al final, pues me lo dieron en el año 2014, ¿no? Desde el 2014, entonces es maestro internacional, ¿no? Llegó el pico de la dopamina y a seguir estableciendo nuevos objetivos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, la verdad, pues sí, la verdad, o sea, a pesar de que mi motivación no era en sí el título, pues sí, el título sí te da muchas facilidades. Esa sí es la realidad, ¿no? Descuentos en inscripciones, hospedaje, Sí, sobre vuelos. todo la de las condiciones, exactamente. Sí, aunque, y bueno, también, por ejemplo, me gusta, ya sé que no es la pregunta, pero me gustaría hablar de eso, quizás toquemos el tema más adelante, de que obviamente también cuando obtienes un título, mucha gente te busca como entrenador o para que les des clases y ok, eso está padre, pero creo que sí falta una educación en general de que no necesariamente un buen jugador es un buen entrenador y también esa creencia de que decir, para que un entrenador me pueda ayudar, tiene que jugar mucho más fuerte que yo o ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor mucha gente no conoce, pero
hay un entrenador en lo que fue la zona de Ucrania en los años 60 que se llama Víctor Kart, y él tendría más o menos un nivel a lo que ahorita dirían que 2.200, 2.250. ¿Y a qué me refiero? Él entrenó a grandes maestros como Dorfman, como Mikhail Chichin, o Elias, siendo un jugador que tú dirías, no, pues él no puede entrenar a gente que se va a hacer gran maestro. Entonces, yo creo que es muy importante cuando se busca un entrenador, sobre todo para los padres, como que a veces solo se fijan en esta parte del nivel, cuando hay que fijarse también en las cualidades personales, en qué tanta experiencia tiene como entrenador, ¿no? Qué tanta pedagogía, ¿no? Incluso yo, muchas veces, no sé, decían, oye, a tal jugador vamos a llamarlo para que entrene. Que no, más bien hay que descubrir quién lo entrenó a él. Sí, sí, ¿no? Sí. ¿Quién fue el que lo acompañó en su camino? Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, solo quería mencionarlo porque me parece que es un tema importante. Sí, qué interesante. La verdad es que sí, lo mismo comentaba en alguna otra entrevista a otro invitado, ¿no? Que precisamente no todo buen jugador es buen entrenador y eso es muy importante destacarlo. Y muchos de los muy buenos entrenadores no son muy buenos jugadores y bueno, también suceden que como tú, muy buenos jugadores son muy buenos entrenadores también, ¿no? Pero bueno, ahorita estabas comentando precisamente que te llega la computadora en la época donde estás de estudiante y muchos de nuestros estudiantes de escuela de ajedrez en línea pues tienen que sortear, ¿no? Los horarios, las actividades entre la escuela, entre que si van al entrenamiento de taekwondo, fútbol, baloncesto y a lo mejor unas artes, y luego el ajedrez, ¿no? Y entonces tienen que ahí buscárselas. Y nos gustaría saber en tu experiencia, ¿cómo fue esto, no? ¿Cómo es esta organización del tiempo? ¿Cómo fue para ti? Si fue realmente algo de que dijiste fácilmente, tal horario ajedrez, o realmente fue algo complejo que a lo mejor sigue, tendrá que seguir siendo complejo, pero que justo atendiendo a las pasiones y a lo que uno desea conseguir, pues tiene que ir sorteando y organizándose. O, bueno, ojalá nos puedas como ayudar con eso también para los estudiantes, ¿no? Que están organizando también sus tiempos muy a menudo entre tomar las clases y hacer otras actividades. Ok, bueno, aquí pues voy a dar mi respuesta lo más sincera posible. Bueno, lo primero es que no considero que yo sea un buen ejemplo en ese aspecto. La escuela, sobre todo a mí, sobre todo hablando de la secundaria y la prepa, la verdad, pues sí, había obviamente materias que me gustaban, pero no recuerdo algún aprendizaje que significara mucho para mí. Creo que sobre todo en lo que me ayudó fue en la convivencia de las personas, ¿no? O sea, de convivir con distintas personas, o sea, digamos, eso creo que es muy importante. Y bueno, la verdad, nunca me he caracterizado por ser un buen estudiante, porque a veces yo funciono mucho con que lo que me apasiona, me llama mucho la atención, si le echo muchas ganas, pero de repente lo que no me llama, pues de repente en aquel entonces sobre todo, pues lo dejaba de hacer, lo cual obviamente no está bien. En ese tiempo yo no tenía tanto problema porque mi familia, en este caso, yo vivía con mis abuelos maternos, que fueron como mis papás, y y realmente ellos no, más que nada me preguntaban si me interesaba, alguna, digamos, actividad, y realmente lo que recuerdo es que me metieron solo en algunas clases de inglés, pero era algo que realmente no ocupaba mucho tiempo. Estoy hablando yo de la época, por ejemplo, de la secundaria, cuando llegó mi computadora. Entonces, realmente, pues bueno, la secundaria obviamente no es tan demandante como lo sería la prepa y luego, obviamente, la universidad. Entonces, en aquellos tiempos yo sí tenía mucho tiempo y regularmente, pues mi rutina era, yo vivía en una unidad habitacional en Tlatelolco, a lo mejor algunos la conocen, en Ciudad de México. Entonces era muy normal para mí salir, ¿no? Hacer deporte, ir a jugar básquetbol o fútbol
con mis amigos, bueno, hacía las tareas que realmente representaban muy poco tiempo, y sí diría que cuando tuve 14, 15 años, sobre todo le dediqué mucho tiempo al ajedrez. Yo creo que entre mis 14 y mis 17 años fue cuando he entrenado más ajedrez en toda mi vida. Y bueno, yo por ejemplo, sí estuve en algunas universidades, estuve en la UNAM, estuve en la UAM, en la carrera de sociología. No terminé la carrera justamente porque decidí escoger el ajedrez, pero a veces siento que no fue una elección, a ver cómo lo digo, como, como que simplemente fueron muchas cosas por inercia, ¿no? Y, y no sé por qué yo tenía mucho la idea de que hacía una o hacía otra. No sé por qué yo me metí mucho esa idea, ¿no? Cuando yo creo bueno, obviamente dependerá de cada situación es diferente, cada persona, pero yo pienso que se pueden hacer las dos cosas. Pero creo que algo muy importante es que las personas encuentren, además de que les apasione el ajedrez, que les apasione algo académicamente, ¿no? Y tan es así que sí se puede que, pues yo conozco varios ejemplos de jugadores que son buenos y que también pudieron hacer, digamos, su vida académica, ¿no? Obviamente esto requiere sacrificios, ¿no? Esa es la parte dura, ¿no? Que a veces no vayas a la fiesta o no vayas a un viaje, ¿no? Es este caso como de atleta estudiante, por decirlo de alguna manera. Pero les digo, yo no soy el mejor ejemplo en eso, pero sí hoy en día ya como adulto responsable, supuestamente, la verdad, pues para los chicos que me están viendo, si les gusta mucho el ajedrez y a lo mejor hasta ya tienen en mente que quieren ser grandes maestros, pues no olviden que creo que es muy importante como personas tener un desarrollo integral. Eso sí, quizás esto lo voy a decir porque lo opino yo, no porque diga que está bien, pero sí estudien algo pues que les guste, ¿no? No solo por tener un papel, ¿no? Creo que si encuentran algo que les guste, pues va a ser mucho más gratificante, porque también estudiar una carrera es un proceso largo, ¿no? Sí, requiere constancia y disciplina. Y si tiene pasión, añadimos pasión, mucho mejor, ¿no? Sí, lástima que esas palabras de constancia y disciplina no estaban en mi diccionario en aquel entonces. Sí, claro que estaban, solamente que en el ajedrez, ¿no? Solo en el ajedrez, sí, ese es un problema, claro. Ahí están, solamente encaminados en el camino del ajedrez, ¿no? Bueno, habíamos comentado en el chat los que pudieran compartir su nick, su nick de Lichess, podrían mandarle un desafío el maestro Oscar Sánchez. Incluso se me quieren mandar un desafío directamente a mí. Sí, envió su nick, Eric K. Igual te lo dicto. Si pudieras enviarle un desafío, ok, sí. Eric, es ERICKEY. Bueno, ahorita te lo deletreo cuando me digas tú. Listo, Bueno, listo. Listo, es ERICKEY. Eric Kay. Eric Kay es estudiante también de escuela de ajedrez en línea, nivel 3. Tenemos aquí unos niveles. ¿A cuánto tiempo lo reto? Si se puede un blitz de 5 o menos, igual podría ser. No, digan un tiempo exacto y lo reto justo ahorita. 5+0 para que aprenda lo que es incremento y el finish, el buen estudiante Eric Kay, que regularmente lo desafiamos o estudiamos con incrementos. Ok, ya le mandé el reto por si quieren ya estar siguiendo la partida. De hecho, me tocaron blancas. No sé si ya se está siguiendo la partida. Y me parece que el maestro Conrado ya lo va a seguir un momento. Sí, no te preocupes. Sí, así es, ya la estamos viendo en este momento. Bueno, comencé con mi amado peón rey, como decía Fischer,
E4 es la mejor. E5, ok. No sé, en Blitz a veces tengo una, no sé, tengo una tentación tremenda de hacer un gambito de rey, a ver. La Y es una línea muy agresiva. Sí, sobre todo porque, bueno, para mí las partidas rápidas, mucha gente se toma a veces muy en serio su rating, ¿no? En internet y todo, pero para mí las partidas rápidas es como la oportunidad a veces de ser más creativo, ¿no? De experimentar, porque realmente, pues, en internet uno pierde un montón de partidas, ¿no? No puede estar, digamos, haciendo que sea muy importante, ¿no? Ok, pues bueno, voy a seguir con mi desarrollo. Que quizás no sé si alfil C4 era interesante siempre. El detalle del gambito de rey son esos toques en F7, ¿no? Sí, así es, presionando F7, la columna F, la apertura de líneas. También alfil B5 se ve bonito. Ok, a ver, me voy a enrocar. Aún no estoy muy seguro si jugar con caballo C3 o con C3. Ok, esa jugada se ve sospechosa. Sí, así es. Se está quedando el rey mucho tiempo en el centro. Ok. Bueno, creo que ya que hizo G6, quizás cambiar directamente en E5 para abrir la columna F. Caray. Ahora es cuando me gustaría haber puesto mi alfil en C4. Sí, ¿verdad? Un poderoso sacrificio era salir de él. Ok, no, voy a jugar tranquilo con D3. Ok, voy a jugar a tener una mejor estructura de peones, ¿no? ¿Cómo se nota ya los años? Los años. Sí, bueno, la idea es que tiene peones doblados y aislados, ¿no? Sí, así es. Y bueno, yo no he sacado el caballo a C3 porque ahora veo que con el caballo en D2, el caballo se sitúa en C4, que es una casilla fuerte, y puede presionar en E5, ¿no? Ok, creo que lo voy a cuestionar a ver qué es lo que va a hacer este alfil. No tiene muchas opciones. Ok, bueno, ya que no tiene la pareja de alfiles, creo que ahora sí me siento cómodo. Bueno, voy a tomar con la dama porque el caballo quiero que se ponga en C4. Ok, bueno, voy a C4. Con ganancia de tiempo. Hay que hacer dama E6 porque dama E7, alfil G5, ¿no? Estaría ganando la pieza. Sí, así es. Será muy doloroso. Ok, creo que me puedo comer el peón. Sí, creo que me puedo comer el peón y regresar a C4 de nuevo. Peón sano, estructura. Dirían los maestros, cuestión de técnica. Sí, bueno, siempre cuando decían los libros y las revistas eso, cómo me molestaba, ¿no? Yo creo que sí es mejor que se muestre el proceso, ¿no? Ok, no sé por qué, pero el rey se ve más bonito en H1. Evitarse cualquier jaque sorpresivo. Ok, bueno, alfil G5 se ve bien, presionando al caballo. Creo que tiene que hacer caballo E8, porque si caballo H5 tengo G4. Ok, bueno. Ok, creo que bueno, se ha equivocado aquí. Eric. Se ha dejado una pieza. Se ha dejado una pieza, ¿no? Y la verdad, la gente que es amante del gambito del rey, creo que no estaría muy contenta con mi forma de jugar el gambito del rey. Lo volví muy posicional, pero bueno. Bueno, tiene bastante teoría esas líneas rebuscadas. Vamos a dar jaque. Y bueno, a ver, este caballo se ve bonito en E3 para que luego salte a G4 y H6, ahí ya con algunas ideas de pocos amigos. Ok, torre por... Bueno, voy a ir directo a dar mate, pero me hace H5.
Bueno, creo que me puedo comer la torta. Y bueno, el caballo va a venir a G4 de cualquier manera. Con doble amenaza. Ok, con doble amenaza, sí. La dama o el mate. Si no, no se pueden evitar las dos cosas. Sí, quizás, bueno, a lo mejor algunos se preguntan, bueno, ¿cómo combatir el gambito de rey? Pues bueno, me parece que hay un contragambito interesante, el Palvir con D5 y E4, que no sé qué tan bueno sea, pero al menos es muy interesante. Hay una partida de Morphy que es muy famosa. Ah, sí, así es. Ok, bueno, eligió el mate en H6. Y bueno, yo creo que comer en F4 y luego jugar un D5, o sea, siempre jugando por el centro. Yo creo que la idea es no ser tan materialista, que luego la mejor manera de enfrentar a un gambito puede ser, creo que Capablanca decía eso, ¿no? Capturándolo y después hay que devolverlo en el momento justo, ¿no? Para, digamos, obtener un buen juego de piezas. Sí, así es. Esa es la mejor manera de rechazar un sacrificio, es aceptarlo. Que te da el recurso de regresar ese material más adelante, ¿no? Claro, si es necesario, exactamente. Muy bien, pues. Muchas gracias, Eric, por aceptar el desafío con el maestro internacional Oscar Sánchez. Igual, para los que vamos a hacer un par de dinámicas más adelante, para que sigan comentando en el chat su nickname y el maestro internacional les va a poder mandar el desafío, ¿no? Claro, sí. Y bueno, pues, hemos tocado hasta ahora aspectos de lo que había sido tu trayectoria, principalmente como jugador, ¿no? ¿En qué momento te gustó? ¿En qué momento empezaste a entrenar ya con objetivos de resultado, de mejorar tu calidad? ¿Cómo pasó esa trayectoria para conseguir los títulos y convertirte en el maestro entrenador que ahora te encuentras, ¿no? Pero pues también sabemos que es entrenador FIDE, que pues actualmente eres entrenador del Instituto Estatal del Deporte allá en Yucatán, y que coacheas a varios de los jugadores de Yucatán que han dado buenos resultados en los eventos de la Olimpiada, no Olimpiada Nacional, ahora llamada Nacional Esconade, ¿no? Pero remontando, ¿cómo empezó esto? ¿Cómo te embarcaste a ese aspecto de entrenador? Porque la mayoría empiezan buscando jugar ajedrez, mejorar ajedrez, ir a alcanzar objetivos, ganar torneos, pero ¿en qué momento te declinaste? Entonces, bueno, más bien te orientaste, no declinaste, más bien te orientaste hacia esta nueva faceta del ajedrez. Pues bueno, debo decir que primero no sé si hay un factor genético, porque gran parte de los varones de mi familia se han dedicado a la docencia, ¿no? Mi abuelo, por ejemplo, fue docente como por 50 años. Uno de sus hijos también terminó dando clases, bueno, en otra cosa de cuestiones financieras. Mi papá también ahora es docente y me dijo mi abuelo que su tío también era docente, entonces no sé si hay algo por ahí. Y luego, bueno, yo creo que quizás me dediqué muy pronto a la cuestión de la enseñanza, ¿no? Fue algo que ni siquiera me di cuenta, como que de repente lo vi muy natural y quizás sí, ¿no? Ahora que lo veo en retrospectiva, pues creo que sí me acerqué demasiado temprano, quizás debía haberle metido más a mi carrera como jugador en un momento dado y ya hasta después dedicarme a la cuestión de las clases. Pues mira, mi primera experiencia surgió de una manera muy curiosa. Un compañero mío, o más bien mi compañero de entrenamiento de la adolescencia, es el maestro Pablo Tapí, que a lo mejor algunos lo conocen, de Ciudad de México. Y bueno, él tenía un hermano menor. Y bueno, a él le gustaba el ajedrez, no le encantaba, pero sentía como la presión familiar, ¿no? Entonces él como que quería tener un buen torneo, ¿no? Entonces el papá me dijo que le diera clases
Y el niño así muy sincero me dijo, yo lo que quiero es llegar a la Olimpiada Nacional. O sea, no pido más y eso. Entonces, pues bueno, imagínate, yo en aquel entonces, pues sabía muy poco de lo que es ser un entrenador, ¿no? Era yo un buen jugador, era un jugador decente, pero muy lejos. Entonces, hice justo lo que un entrenador no debería hacer con un jugador, que es comenzar a enseñarle aperturas. Digamos que para su objetivo fue muy bueno porque su objetivo fue que llegó a una Olimpiada Nacional, de hecho no lo hizo tan mal en la Olimpiada, se sintió muy contento, después ya solo jugó por gusto uno que otro torneo y todo, ¿no? Y él es un buen ejemplo de lo que a veces el error que cometemos los entrenadores, sobre todo yo cuando empezaba, que al querer tener resultados en el corto plazo, te olvidas un poco de que lo importante es la formación integral del jugador a largo plazo, porque el ajedrez es algo muy complejo, muy difícil. No haces un buen jugador de la noche a la mañana o no se hace un buen jugador de la noche a la mañana. Entonces, muchas veces, estos que podríamos decir que son como atajos, ¿no? Porque la apertura es algo que tiene una aplicación muy rápida. O sea, por ejemplo, si yo te enseño una línea, que a lo mejor es mucho mejor que la que tú juegas, y a lo mejor vas al siguiente torneo, ganas con esa línea y vas a decir, wow, lo más maravilloso es estudiar aperturas, ¿no? Y muchas veces quizás lo que aprendemos de finales o de medio juego, como que es más difícil darse cuenta cuando aplicamos en la práctica todo eso que aprendemos de los conceptos y las ideas. Digamos que la aplicación de la apertura es mucho más clara, por eso la gente también cree o piensa que el hecho de estudiar aperturas tiene como más dividendos, ¿no? Pero hay un ejercicio muy sencillo, o sea, tú agarras las partidas de los torneos que has jugado, las analizas y solo determinas cuáles son los momentos que realmente definieron el resultado de la partida. Porque en niveles, por decirlo así, yo le diría, en niveles por debajo del 2100 de rating o hasta 2200, aunque un bando quede mejor en la apertura, la partida tiene un montón de momentos que se da la vuelta y obviamente la fuerza táctica, por ejemplo, es súper importante, ¿no? La capacidad de cálculo, ¿no? O luego, por ejemplo, si tienes una ventaja, saber materializar una ventaja posicional no es algo fácil, es algo mucho más importante que saber la teoría de una apertura en específico, ¿no? Entonces, digamos que yo empecé haciendo lo que no debería hacer, en mi opinión ahora, un entrenador, pero bueno, más que nada fue que el chico quedó feliz, era hermano de mi amigo, ¿no? Y de ahí ya empecé a tener otros alumnos porque algo que fue muy cómico y lo tengo que contar aquí es que en una Olimpiada sub-18 yo tenía 17 años y no califiqué a la Olimpiada, o sea, no califiqué, me quedé fuera en el estatal, pues era un estatal algo fuerte, me quedé fuera y entonces la asociación me dice, oye, pues te llevamos como me llevaba yo bien con los chicos y más o menos, pues bueno, yo tenía conocimiento de varias cosas, pues decidieron llevarme. Yo creo que me llevaron sobre todo pues, porque no me tenían que pagar, ¿no? Le hubieran tenido que pagar. Entonces, yo teniendo 17 años, me llevaron como el entrenador a una Olimpiada Nacional. Pero, ojo, aquí voy a contar una anécdota de la cual no me siento orgulloso, pero es instructiva en la cuestión pedagógica. Yo ayudé a los chicos porque sobre todo yo estaba muy motivado, era amigo de algunos de ellos, ¿no? Les ayudaba a preparar aperturas, como que era padre, todos mostraban sus partidas, hasta daba un premio a la mejor partida de la ronda, etcétera, ¿no? Pero con Alan Navarrete, que a lo mejor ya es un jugador que no juega, que es de la Ciudad de México, en aquel entonces él era un niño de 12 años, me tocó de hecho entrenarlo algún tiempo, pues yo cometí un error grandísimo, ¿no? Antes de la última ronda, que él se jugaba medalla, pues en un impulso de juventud, de repente se armó un partido de fútbol en la playa, con el sol, pero yo como era un joven de 17 años, pues empezamos a jugar fútbol y el chico también jugó. Entonces, obviamente, es algo desastroso, ¿no? Entonces, obviamente, llegó a la ronda en un estado que no tiene que llegar
un jugador y perdió una pieza en las primeras 15 jugadas, ¿no? Y perdió la partida, ¿no? Creo que es bueno contar eso porque uno aprende de estas experiencias que pues para mí fueron a los 17 años mis primeras experiencias como entrenador o pseudo entrenador, ¿no? No, pues qué buenas experiencias, la verdad, Oscar, es que lo que tú mencionas, ¿no? Los errores, como dices tú, lo que no debería de hacerse y que de repente, pues muchos caemos, ¿no? Al inicio o incluso después del inicio puede uno estar redundando en errores, pero a veces lo más importante es precisamente darnos cuenta para precisamente corregirlo y hacer lo necesario, ¿no? Eh, qué buenas y gratas experiencias nos das. Al final uno puede decir un montón de cosas de lo que se puede hacer jugando ajedrez, practicando, compitiendo en ajedrez, pero definitivamente hay cosas que son muy específicas que no deben hacerse justo tanto al entrenar como al competir en ajedrez, ¿no? Que justo es Sí, lo claro. que estoy mencionando. Qué buenas experiencias. Bueno, y ya nos mencionaste también algunos de tus primeros logros, ¿no? Ahorita lo que mencionabas tú, que empezaste enseñándole apertura a tu primer estudiante y que le dio buenos logros, pero al corto plazo y después a largo plazo, pues ya no tanto. Me recuerda también a mí algunas experiencias con instituciones que buscan justo resultados a corto plazo, que buscan resultados, pero, o que piden resultados, pero muchas veces esos resultados son precisamente de corto plazo y que uno tiene que ir sorteando también entre el resultado objetivamente que pide institucionalmente o el resultado que parece mejor para el estudiante y para el entrenado, ¿no? Que también a veces hay que sortear entre ellos y mediar entre ambos. Y bueno, como te digo, ya nos mencionabas pues estos resultados que tuviste al principio. Yendo un poco más hacia la actualidad, hace una semana, como bien mencionaba, eh, bueno, hubo la participación de varios países, se celebró en la India, Chennai, la Olimpiada Mundial de Ajedrez, y que tuviste la oportunidad de participar, de viajar con el equipo olímpico. ¿Nos podrías hablar un poco de la función que tuviste eh, que cubrir justo y cuáles fueron los retos para cumplir con esto en la India, en Chennai, en la Olimpiada Mundial de Ajedrez con el equipo olímpico de ajedrez de México? Ok, bueno, bueno, yo en otras ocasiones, de hecho hasta yo había dicho que me interesaba ir como entrenador a una olimpiada, me interesaba mucho, tanto porque en algún momento, pues fue mi sueño, uno de mis sueños ir a una olimpiada, no siempre se me hacía la fiesta grande del ajedrez, donde se reúnen, además de muchas personalidades, digamos, o sea, van 187 países, ¿no? Me parece, a esta justa. Eh, pues bueno, a mí me designaron como capitán del equipo femenino. Eh, ¿Tenía yo algún conocimiento de las jugadoras? En este caso, bueno, las jugadoras que fueron representando al equipo femenino fue Xenia Corrales, más internacional, Alejandra Guerrero, jugadora de mucha experiencia, que de hecho creo que ha de tener récord en apariciones olímpicas en el equipo femenil, más internacional también. Sandra Guillén, que quedó campeona nacional en el último abierto, ella es oriunda de Veracruz. Ameyali Ávila, de Durango, jugadora muy táctica. Y bueno, designaron un lugar juvenil para Paula Sofía Hernández Díaz de Jalisco, que de hecho, previo a la Olimpiada, pues había tenido un muy buen resultado en los nacionales con ADA, incluso ganando una medalla de oro mixta, categoría sub-16. Bueno, por ejemplo, ¿de qué te podía contar? Previo al torneo se hizo un campamento en la CONADE. Ahí pude ver un poco a veces las trabas un poco que ponen porque
se había hecho la solicitud, se había hecho, bueno, no que pongan trabas, no, está mal dicho, más bien es a veces que no hay una organización óptima, es más bien eso lo correcto. De que, por ejemplo, se había pedido un salón con ciertas características, mucho tiempo atrás, eso lo había pedido la FENAMAC, y al final cuando llegamos, pues no hubo ese salón con esas características, sino tuvo que ser un salón al lado del restaurante, que no tenía las características que se pidieron. Y pues bueno, ahí estuvimos 3 días. Yo ya conocía más sobre todo a Xenia Corrales, que yo le había dado algunas clases, ¿no? De hecho, varias clases, entonces ya tenía mayor conocimiento de ella. Ya las otras jugadoras, pues bueno, por la experiencia de verlas en torneos y todo, bueno, realmente en el campamento lo que traté de hacer, pues sobre todo más que lo técnico, es como entrar en confianza, ¿no? De tener buenas relaciones entre todas las chicas, que hubiera pláticas amenas, a mí siempre me gusta, ¿no? Que se conozcan. Y sobre todo trabajamos la cuestión del cálculo de variantes, ¿no? Que me parece que era lo único que podía, digamos, valer la pena con pocos días de antelación, ¿no? Algo que me gustó mucho es que de principio a fin la cuestión equipo se mantuvo. O sea, todas las mujeres del equipo se llevaban muy bien entre ellas y conmigo. Siempre hubo una relación cordial, no hubo ningún problema, que es lo primero que yo buscaba, ¿no? Ahora bien, obviamente el lugar de México en comparación con otros países, pues está muy lejano a los primeros lugares, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Por ahí el equipo femenil empezó preclasificado en el lugar 54, ¿no? Y más o menos yo esperaba que un buen resultado podría ser avanzar del 50, ¿no? Pero muchas veces en estos torneos suizos también depende mucho de la suerte con quién te tocan los matches, ¿no? En este caso, Xenia Corrales hizo una actuación muy, muy buena. Sobre todo en la segunda mitad del torneo, le ganó a Daisy Cori, ya no perdió partidas, o sea, fue una buena actuación. Daisy Cori es una gran maestra del Perú, ¿no? Hermana de Jorge Cori, que de hecho radica aquí en México, los dos jugadores muy fuertes que han sido campeones mundiales de su categoría en su momento. Y bueno, las otras chicas tuvieron una actuación regular, o sea, de acuerdo, digamos, a la expectativa. Quizás solo la maestra Alejandra tuvo algunos problemas. Y bueno, también es de entender, la maestra Alejandra da muchas clases, ¿no? Ya prácticamente ella es más entrenadora que jugadora, ¿no? Pero bueno, creo que en general fue una buena experiencia. También me gustó que la actitud de la mayoría de las jugadoras fue como que, ok, o sea, creo que podemos hacerlo mejor, entonces como que todas se quedaron con ganas de volver otra vez a la Olimpiada, ¿no? Y hacerlo de una mejor manera. Del equipo varonil, por ejemplo, no te podría decir mucho, digo, algunos de ellos los conozco bien, son mis amigos, pero yo más que nada en la Olimpiada estuve con el equipo femenil, ¿no? Entonces del equipo varonil iba de capitán el maestro Pablo de la Morte. Entonces, lo único que te podría decir de los jugadores, pues sí es que no tuvieron un buen torneo en general y que sí, pues se notaba, ¿no? Sobre todo cuando íbamos a comer, que sí dolía, ¿no? Como que ellos esperaban más de ellos, cada uno personalmente esperaba jugar mejor, ¿no? Por ahí hubo un match que casi se vuelve histórico, que fue contra el equipo del India 3, que eran 4 grandes maestros de más de 2.600, y y en un momento parecía que el match iba a quedar 2-2. Pero por desgracia, bueno, el maestro Uriel Capó perdió, pero el maestro Gilberto Hernández tenía ganada una partida con el gran maestro Ganguly, y el maestro Luis Ibarra, el gran maestro Luis Ibarra, parecía que podía presionar a otro gran maestro de la India. Y pues bueno, ese fue un momento, creo que importante. Y quizás luego lo psicológico se vuelve muy importante, porque hay ciertos matches que a lo mejor te sientes bien, tienes buenas expectativas, y cuando hay un resultado adverso, es muy importante para el jugador poder recuperarse, ¿no? Y siento que quizás eso pasó, que algunos de nuestros jugadores y jugadoras, ante ciertos resultados adversos, no pudo haber una recuperación psicológica óptima, porque lo que sí debo decir, estando allá, es que, pues, tanto en el equipo varonil y femenil, pues yo veía
el esfuerzo de cada jugador, ¿no? La motivación de estar ahí, ¿no? Pero bueno, a veces las cosas no salen como uno esperaría. Ahora, desde un punto de vista personal, para mí fue una experiencia tremenda. Incluso me gustaba ver qué hacían otros capitanes. Incluso luego estaba de chismoso cuando me tocaban los primeros tableros, cuando terminaba un jugador, más o menos qué le decía al entrenador, cómo lo trataba. No, me tocó con Sokolov, que Uzbekistán quedó campeón de la Olimpiada, sorprendentemente en el varonil, que uno de sus jugadores desaprovecha una posición mejor que le hubiera dado la victoria en el match sobre Estados Unidos, y primero lo regaña, así dice, ¿cómo es posible? O sea, se te fue esta, y ya cuando ve que gana el primer tablero, como que siento que lo volteé a ver y ya le dice, no, pero jugaste muy bien. se me hizo un detalle curioso. Dije, ay, China, a veces yo hago eso, entonces no está tan mal. Mientras ya lo vapuleó primero. Sí, primero ya le dio su zarandada y ya luego lo tranquiliza, ¿no? Y obviamente para mí fue algo increíble. Obviamente, pues uno sigue en internet las partidas, pero verlos en vivo, lo que me llamó la atención de las jugadoras y los jugadores, sobre todo los más fuertes, es su nivel de concentración tremendo. O sea, un nivel, y además son partidas muy intensas, o sea, que son partidas que duran 5 horas, donde no son partidas fáciles, o sea, en todo momento. Entonces a mí me sorprendió los niveles de concentración que tienen, y claro, la preparación, ¿no? Sin duda alguna. De hecho, debo decir que me motivó bastante para querer ir como jugador, aunque claro que ya es difícil, pero creo que ahora, en 2 años, sí haré mi intento al menos. Sí, como jugador, ¿no? Se cumpla, maestro. Pues de una vez invitamos antes de pasar a la siguiente pregunta, invitamos a nuestros seguidores a compartir su otro usuario de Lichess para que el maestro Oscar también tenga la última dinámica de la entrevista. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, maestro Conrado. Y bueno, eso que mencionabas, ¿no? La concentración en el ajedrez. La concentración es algo muy importante, ¿no? En el transcurso de la partida, a pesar de todo, uno por más que intente mantener una concentración, hay picos, ¿no? Hay momentos en el que hay un bajón, hay un subidón. Creo que había ¿cómo se llama? Hay un libro, Percepción en Psicología del Ajedrez, de Krogius, que hablaba de ese punto, ¿no? Que más que nada no es importante entrenar la concentración, más bien lo importante sería entrenar la reconcentración, porque hablaba precisamente de eso. Hay picos en el que el cerebro tiene una alta concentración y hay momentos en el que se disminuye esa concentración, pero volver a reconcentrarse es algo muy importante, ¿no? Yo pienso que en esos casos tiene que ver mucho la cuestión del entrenamiento, en este caso, tanto la intensidad con la que se hace la carga, de que el jugador se acostumbre a una intensidad alta y una carga. Obviamente eso se trabaja con el tiempo, pero todos estos grandes jugadores ya están acostumbrados a eso desde el entrenamiento. Entonces, por eso cuando van a jugar, no les cuesta tanto trabajo mantener esos niveles porque ya están acostumbrados desde el entrenamiento, ¿no? Es un entrenamiento bastante fuerte. Cuando hay una diferencia entre la intensidad que tienes que tener en la partida a lo que hace en el entrenamiento, ahí es cuando quizás se vuelve un problema, ¿no? Porque el tema de la concentración para mí es algo como que se da muy natural, ¿no? Como que más bien si empiezas a pensar en concentrarte, no te vas a concentrar, justo eso, ¿no? Es algo que se da muy natural. De hecho, yo soy una persona muy dispersa, ¿no? Entonces a mí me decían que concentrarme bien en el ajedrez me iba a ayudar a concentrarme en la vida, y obviamente eso no pasó. O sea, a veces sí me concentro muy bien en el ajedrez, pero no en la vida, ¿no? Porque a veces yo tengo esta parte de que mi concentración, me concentro tanto en una cosa que olvido otras, ¿no? Pongo algo cotidiano. Alguien me manda un mensaje de WhatsApp y de repente, no sé, me distraigo con otra cosa y se me olvida que esa persona me acaba de mandar un mensaje de WhatsApp. O sea, cosas así que son, como uno vería, relativamente muy sencillas, a mí a veces se me van. Entonces creo que más bien era al revés. Si yo hubiera practicado desde antes la concentración en todas las cuestiones de mi vida cotidiana, quizás en el ajedrez todavía se reflejaría algo mejor, ¿no?
Sí, sí, claro. Fíjate que ahí tocas un punto importante, ¿no? Que creo que en algún momento había leído, no me acuerdo precisamente de quién, ¿no? Que muchas veces se tiene esa idea de que si te dedicas en una actividad eh, hay un esfuerzo durante mucho tiempo prolongado y mucha práctica, llega un momento en que se transfiere a la cotidianidad y realmente a la práctica no sucede, ¿no? Pero ahí también tendríamos que hablar de la metodología que es empleada, ¿no? ¿Qué enfoque se le está dando? ¿Concentración para una competencia específica o una concentración desarrollada a través del ajedrez como una herramienta pedagógica, ¿no? Ahí también tenemos que estar hablando de esos enfoques. Pero bueno, es un tema que se puede ahondar bastante, ¿no? Y allí, retomando lo que estábamos comentando de la Olimpiada Mundial de Ajedrez de Chennai, es interesante cómo varios países han destacado, ¿no? En esta Olimpiada. Uzbekistán, por ejemplo, la India, estuvieron ahí pegando el equipo B, el equipo que estaba formado por puros jovencitos, ¿no? Y en ese aspecto, ¿no? ¿Cómo ves a nuestro país, México, a nivel internacional? ¿Cómo lo ves en su avance en comparación con otros países? A medida en cómo ha participado en estos eventos, en este evento en específico que tú fuiste en el que asististe de manera presencial, ¿no? Por ejemplo, la anterior Olimpiada, eh, los equipos, el equipo varonil se encontraba en el lugar 79 y se ubicó en el 75. Realmente no hubo un descenso, pero tampoco hubo una mejoría, ¿no? En el femenil fue lo mismo, 53 se encontraba cuando inició y terminó en el 53, y en la presente Olimpiada tenemos algo similar, se mantienen cercano en el cercano al rating promedio en el que habían iniciado, ¿no? En el ranking inicial, ¿no? Sí, bueno, yo creo que nos falta mucho eh, eh, formar jugadores de esa categoría, o sea, hablando, por ejemplo, eh, por poner un ejemplo, ¿no? En el ajedrez varonil, formar jugadores de más de 2.400, o sea, con el rating de MI, para no irnos a gran maestro, ¿verdad? Que esa ya es otra cosa. Y formar quizás jugadoras, mujeres de más de 2.200, pues debe ser como un próximo objetivo, pero no es fácil. Por ejemplo, yo veo que, bueno, surgió este programa de la FENAMAC, ¿no? Sobre todo un poco antes de pandemia. Y me dio la impresión, por ejemplo, que en las categorías menores, en las infantiles y juveniles, sí tuvo un gran impacto, porque muchos chicos a lo mejor que en las zonas donde vivían no tenían la oportunidad o el entorno de jugar o tener un entrenador, tuvieron la oportunidad de tenerlo, de jugar los torneos online. Y yo sí vi en los últimos juegos con ADE, digo igual, no sé si compartes esa opinión, Conrado, de que no sé, hace 3 años, o bueno, hace 3, 4 años, de repente en las categorías había 3, 4 jugadores buenos y sabías que las medallas iban a estar entre ellos y de repente había como que estaba muy desnivelado. Y ahora sí vi mucho más parejo, de repente en varias categorías, varios chicos, chicas jugando a un buen nivel. Entonces, ahí sí he visto un crecimiento en esa parte. Pero ya en lo que es el entrenamiento en jugadores, por ejemplo, a lo mejor que tienen un rating de 2.200 y los quieres llevar a la maestría, ahí sí como que quizás eh, algo ha pasado. Yo no sabría muy bien decir qué, no sabría muy bien decir qué, pero sí digamos que ese trabajo es un trabajo más individualizado, ¿no? Ya un jugador ya formado que tiene que a lo mejor que quitar malos hábitos, entonces ya es un trabajo mucho más específico, individualizado y que requiere de mayor pericia, ¿no? Por parte de los entrenadores o el equipo que se haga cargo, ¿no? De esa parte, quizás en esa parte hay que mejorar, hay que mejorar, hay que hacer nuevas cosas, quizás hace falta más capacitar más entrenadores, ¿no? Otra cosa también que hace falta, pues siempre se necesita de apoyos, ¿no? Ya sea de la parte privada o del Estado, ¿no? Entonces, muchos de los jugadores que hoy tienen buen nivel en México, pues están estudiando su carrera universitaria, ¿no? Y obviamente les es difícil
dedicarse de una manera más seria al ajedrez. Y a lo mejor a muchos les gustaría decir, oye, pues lo apuesto todo para ser gran maestro, pero pues no es tan fácil, ¿no? Porque dicen, oye, pues se necesita dinero, ¿no? Entonces, quizás también ha faltado pues apoyos de manera privada, conseguir algún patrocinador, ¿no? Hacer que el ajedrez sea interesante, ¿no? Para alguien importante. Pero sí creo que en las partes de abajo se está trabajando mejor, ¿no? Eso sí estoy, pero en la parte de arriba todavía hace falta encontrar el camino. O sea, esa sería mi opinión. Yo creo que es algo multifactorial, ¿no? Depende de muchas cosas que habría que analizar, ¿no? Ir poco a poco, qué es lo más prioritario, pero sí se necesita hacer, pues, una estructura fuerte arriba, pero creo que con los chicos, digamos, con las edades de, ¿qué te gusta? 10 a 16, se han hecho muy buenas cosas y yo sí he visto un avance y eso me da gusto, ¿no? Porque, de hecho, yo, si me preguntas, a lo mejor otra gente tiene otra opinión. A mí, en 6 años, por decir, me gustaría ver un equipo joven en el equipo olímpico. Y, aunque no sea un equipo que vaya a competir por los primeros lugares, pero un equipo joven que los que van a ser los jugadores del futuro empiecen a tener ya ese fogueo importante. Ya sé, muchos van a decir, no, la Olimpiada no es para fogueo. Bueno, México no va por los primeros lugares, entonces al menos hay que utilizar la Olimpiada para potenciar los nuevos talentos, ¿no? Sí, eso es cierto, tienes uno ahí. Ese punto estoy igualmente coincido, ¿no? Por ejemplo, de Querétaro fue Montes Orozco, Paula Sofía de Guadalajara, que has mencionado hace un momento. Es una experiencia muy grata para ellos, para su experiencia como jóvenes y para que los siga animando, ¿no? Y en un futuro, pues a lo mejor ese trabajo que se ha realizado a la edad de 10, 16 años aquí en México, pues va a tener sus frutos, ¿no? Obviamente falta todo eso que mencionas, darle seguimiento, que haya constancia, que haya apoyos, cambiar, dignificar el ajedrez es muy importante, porque todavía el ajedrez aquí no es digno. Todavía ven el ajedrez y dicen, ¿qué? ¿Un juego de mesa? ¿Qué es eso? Esa es otra cosa, ¿no? Culturalmente, ¿cómo está visto el ajedrez, no? Sí, exacto, ¿no? Todavía me ha tocado ver personas que dicen, ¿deporte eso? Sí, no sé, por ejemplo, si tomamos de modelo la Unión Soviética, por ejemplo, en su momento, pues digamos que su éxito consistió en hacer un programa de masificación, ¿no? Así es, ¿no? Había torneos para los trabajadores, los campesinos, o sea, había torneos para todos. Y todos aprendieron a jugar ajedrez. Y había estos famosos palacios de pioneros, ¿no? Que eran como si fueran casas de cultura, por decirlo de alguna manera. Así es. Donde había... Ahora, a mí lo que me sorprende es que tuvieran tanta cantidad de maestros, ¿no? Yo no sé de dónde sacaron tanto maestro para enseñar, ¿no? Para enseñar. Porque yo, cuando decía que hace falta capacidad de entrenadores, no me refería a que no tengamos buenos entrenadores aquí. Yo, la verdad, pues, conozco muchos colegas que admiro su trabajo y los respeto mucho, pero yo me refiero en que en cantidad necesitamos más. Fíjate que ese punto que mencionas sobre de dónde sacar un maestro, ¿no? Fíjate que ahora que he tenido la oportunidad de trabajar como entrenador, por ejemplo, veo que en los otros deportes manejan algo que se llama medicina integral, y medicina deportiva, donde vinculan ciertos aspectos de la medicina o científicos que permiten identificar ciertas características en los jóvenes para enfocar mejor el entrenamiento, para mejorar el entrenamiento, todas las cuestiones, ¿no? Por ejemplo, durante la masificación de la Unión de Repúblicas Soviéticas, o sea, no solamente pues, trabajaron con ajedrecistas, sino que fue un equipo integral, ¿no? Contrataron psicólogos para que trabajaran esa parte, pedagogos para que crearan los programas educativos y fueran enfocados hacia el ajedrez, ¿no? O sea, todo fue un trabajo colaborativo, ¿no? Que contribuyó precisamente pues, a darle una estructura a todo eso. Y bueno, eso es un tema muy amplio, eso. Faltaría pues que empezáramos a tomar esas aprender de la historia, ¿no? Porque pues, la historia pues, tiene bastantes lecciones, se aprende bastante, pero pues la dejamos en el olvido y seguimos cometiendo los mismos errores también, ¿no? Sí, yo creo que es importante, como tú dices, un enfoque multidisciplinario para el ajedrez. Sobre todo, creo que
en dos temas que son muy importantes. El primero, el psicológico, pues qué duro para todos es jugar de repente una partida de 5 horas, ¿no? Ahí tienes que, tus niveles de concentración, todo lo que piensas, todos los fantasmas que vienen a ti. Creo que la psicología deportiva ocupa un lugar preponderante en el ajedrecista, ¿no? De hecho, yo tuve la fortuna que aquí en Yucatán, ahorita ya no, porque eliminaron el Departamento de Medicina del Deporte, que ese es otro show, que no me voy a meter en eso, pero tuvimos un muy buen psicólogo en un CONADE y la verdad yo noté la diferencia. De hecho, él no sabía mucho de ajedrez, pero se interesó mucho, me hacía preguntas y yo también. La verdad es que aprendí con él varias cosas y sí ayudó mucho, ¿no? Y la otra parte, como tú dices, es la cuestión pedagógica, ¿no? De la enseñanza. Yo creo que aún hay muchas cosas por descubrir y mejorar en la enseñanza del ajedrez, en todos estos procesos cognitivos, ¿no? Creo que ahí sí estoy de acuerdo contigo, se necesita hacer un trabajo importante en esas áreas. Me encanta lo que comentas, ¿no? Incluso en la participación que tú estabas comentando acerca de los aspectos a mejorar. Incluso estructuras ya un plan, ¿no? Muy dado al ajedrecista, ¿no? De irnos por pasos, empezar por algo y luego ir yendo hacia las profundidades poco a poco, pero sí como establecer los planes, ¿no? Me agrada. Por cierto que tenemos ahí ya la dinámica, mandó su nombre de usuario Majo Ortiz. ¿Crees que le puedas enviar desafío, amigo? Claro. Me dices cuando te lo dicte y ya te lo dicto. ¿Es Majo Ortiz? ¿Así? Majo, y enseguida Ortiz con Z. Me sale que está, será ella, me sale que está agregada a un equipo que dice Ilusa Primaria. Sí, es ella. Ok, perfecto. Igual la reto a 5 minutos. Por favor. Ok, listo, a ver. Bueno, ahora sí me voy a poner con negras para cambiar de color. En la anterior fui con blancas. Va. Ya parece que ya está la partida, ¿verdad? Ya reté a Majo, se ve que no ha aceptado el reto ahí para que esté pendiente. Va, vamos a recordarle a Majo. Listo. A ver si... Listo, dice que ya, ¿verdad? Ok, un peón rey. Ok, vamos. Clásico, doble peón rey. Sí. Ahorita me tira el gambito de rey. Sí. Ok, caballo F3, bueno, caballo C6, vamos tranquilos. ¿Qué tirará? Italiana, española, escocesa. Personalmente mi apertura favorita es la española. Ok. 4, vamos a hacer un 4 caballos, a ver. Ok, que jugará D4, alfil B5. Bueno, alfil C4 es una jugada muy natural, pero no es tan buena por el caballo por E4. Sí, así es, se rompe el centro, ¿no? Ok, D4. Esta línea me agrada con blancas en el sentido de que en estas etapas que no es tan prioritario estudiar tan a fondo la apertura, esta variante de los 4 caballos con D4 permite a las blancas un desarrollo muy fácil. Sí, ¿no? Sacar las piezas, enrocarse. Me parece una apertura muy sana. Ok. Bueno, aquí las opciones son desarrollar el alfil atacando el centro. Tengo alfil C5. Me gusta más alfil B4 para atacar el punto E4 directamente. La jugada aquí usual es caballo por C6. Ok, a ver. A ver, no estaré cayendo en algún acollo si hago caballo por E4. Sí, es que ya últimamente no estaba calculando muy bien, ya me da desconfianza todo. Pues bueno, le voy a entrar a ver qué pasa, la verdad no. No es porque haya calculado algo en específico, sino porque digo, bueno, no he hecho nada incorrecto, así que debe estar bien. Sí, así es. Hay una partida interesante entre un joven Alekhine y Lasker jugando esta posición. Sí, unas tablas, ¿no? Que le sacrifican H6 y en E6, ¿no? Alekhine sí, para hacer tablas. Sí, muy buena partida, ¿no? Precisamente de esta línea. Ay, de repente me está molestando en Roque de que no vaya a quedar yo como en esos Greco. Ay, güey.
¿Qué? Ay, uf. A ver, bueno, a ver. Voy a comer. Dama H5. A ver, tengo que tener mucho cuidado con los dobles. Ok, bueno, esa jugada, creo que aquí sí me defiendo fácil con caballo F6. Dama Pero igual, H5 era más molesta, ¿no? Dama H5 tengo rey F8, aún así parece. Rey F8. Que bueno, creo que Majo ya se distrajo aquí porque este caballo parece que me lo puedo comer. Majo es algo agresiva. Sí, el alfil por F7 me tomó por sorpresa. Dije, no, es que ya hoy en día, bueno, existen muchos gambitos en el doble peón rey que uno a veces ni conoce. De repente te dice, oye, esto existía, no sabía, ¿no? Sí, ahorita se han renovado muchas líneas, ¿no? Algunas líneas que estaban en desuso porque eran inferiores con los módulos se han revitalizado, ¿no? Ok, ya vi lo que le pasa a Majo. Majo ve muy bien los planes que quiere hacer ella, pero como que no se está dando cuenta lo que le quiero hacer yo. No olvides que tienes un rival enfrente, ¿no? Nunca olvides que tienes un rival enfrente. Como diría Sabine Tartacover, el rival también tiene derecho a existir. Claro, esa es una muy buena frase, exactamente. A veces nos centramos tanto en lo que vamos a hacer nosotros que nos olvidamos que nuestro rival también está planeando algo. También quiere ganar. Ok, bueno, pues creo que ahí debo tener ya ideas de dama H4 y dar algún mate. Ok. G por F. Ok, a ver, vamos con dama H4. Creo que G por F es única y luego alfil D6. Y viene F4 y dama H3. No sé, parece que debe ser mate en pocas jugadas. Sí, ya quedamos mal. Quedamos mal. Ok, bueno, creo que puedo hacer esta jugada. Dama por F2. Parece un bonito remate. Mate de caballos. Aunque de repente estoy viendo alfil F4, que se complica un montón innecesariamente porque... Ay, caray, alfil F4, ¿no? Evitando que haya G3 mate y deja la dama atacada. Está. Solo que la pura tiempo puede ser que haga que no la vea. Claro, sí, parece que es única, ¿no? Alfil F4 es única, ¿no? Ok, la hizo. La hizo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pues bueno, me está haciendo... A ver, lo voy a tirar G5. Ay, tiene alfil H2. Qué locura. No puede ser. A ver, ya me estoy complicando. Ajá. Ay, hijos. Alfil H2. Ay, ya se está viendo todas. A ver, a ver, a ver, a ver. Tiene que haber solución para esto. Si me sigue comiendo la dama, sigue siendo mate. Ok, a ver, voy a tirar G4. A ver qué hace. Y ahora puro de tiempo está sobre ella. Menos de un minuto. Bueno, es que me hace peón por caballo. Qué bárbaro. Peón por caballo me queda tocando todo.
Y luego se come el otro con hack. No, ya creo que ya, si me hace esa, voy a dar la dama y ya voy a jugar con las piezas. Ya estoy complicado demasiado. Sin necesidad. Ok, con 3 habilidades H5. Para tratar de abrir a la torre. Abrir la torre. Yeah. La torre entra a jugar rápidamente. Ta. Ok, bueno. He ganado por tiempo. Pues sí, bueno, Majo me gusta que es muy intrépida. Nada más, bueno, es cuestión, obviamente, siempre cuando uno está chico, ¿no? Es una de las habilidades a trabajar a lo largo del tiempo, el pensamiento preventivo, ¿no? Que es tan importante. Sí, así es. Siempre omiten eso en los primeros pasos del ajedrez. Pensar en el otro. Sí, definitivamente. Pues bueno, pues gracias por la dinámica. Pues vamos a ir cerrando con las 2 preguntas de cajón de las entrevistas de aquí de Escuela de Ajedrez en Línea. La primera de la casa es ¿cómo ha beneficiado en tu vida personal, aparte del ajedrez, ¿no? Digo, tú eres entrenador, pues evidentemente pues te ha beneficiado en ese sentido, pero aparte de ello, ¿en qué otros aspectos de tu vida has observado un beneficio de la práctica, ¿no? De la práctica, del entrenamiento, de la preparación en el ajedrez. Ok, a ver, voy a tratar de ser lo más corto posible porque me vienen muchas ideas a la cabeza. Es curioso que a veces se relacionan cosas que uno no esperaría, ¿no? Por ejemplo, aunque yo no terminé una carrera, recuerdo mi paso por la universidad con mucho cariño. Sobre todo, recuerdo mucho un maestro de metodología de la investigación en la UNAM y que su misma clase, yo muchas cosas que él decía, de repente las empecé a trasladar al ajedrez y me parecieron tener a veces mucho sentido porque, bueno, pongo algo ahí sobre la mesa para que luego lo piensen los que nos ven o ustedes, que a veces a mí el ajedrez me parece o se me hace más parecido a las ciencias sociales que a las ciencias naturales o ciencias duras, porque se me hace muy subjetivo, como trata con la mente del humano, ¿no? A veces hasta es hasta como un poco más filosófico, no tan exacto, ¿no? Entonces, digamos que sí, ahorita no podría dar un ejemplo exacto, pero sí me ha tocado relacionar muchas cosas a veces que leo del ajedrez con lo que a lo mejor me tocó ver académicamente y viceversa. Y por ejemplo, un episodio que yo recuerde que dijera yo, gracias ajedrez, sí recuerdo uno. Cuando empecé mi primer día de carrera de sociología en la UAM, recuerdo que el primer día nos presentamos y no sé por qué nos pusieron a resolver 3 casos de Sherlock Holmes, o sea, nos daban una lectura de casos, ¿no? Y entonces de repente, pues yo los leí y se me hizo tan fácil encontrar quién era el culpable en los 3, y ahí es donde como que pensé directamente en el ajedrez, o sea, porque el ajedrez, algo que sí yo lo relaciono mucho es con el razonamiento lógico. El ajedrez a mí se me hace un juego lógico, con todo y que tenga su caos y todo. Y creo que en mi caso me ha ayudado mucho a mejorar mis habilidades deductivas, ¿no? No, el hecho hasta como entrenador de tener que relacionar y clasificar la información, ¿no? Obviamente ese tipo de cosas que a lo mejor uno no nota, sí creo que te ayudan en algunas otras esferas tu vida. Claro que no lo hago así como, no me gusta cuando ponen que el ajedrez, es que si tu hijo aprende ajedrez va a desarrollar esto y esto y esto y esto, ok. Debería venir con letras chiquitas. Todo depende de cómo se hagan las actividades, el enfoque que tenga el entrenador, del cómo. Me importa mucho el cómo, no solo con el hecho de saber jugar ajedrez ya vas a tener todas esas habilidades, ¿no? Sino las vas a ir, digamos, desarrollando a lo largo del tiempo. Pero sí, diría que aunque mi enfoque no es muy
optimista de como a veces quieren vender el ajedrez, que es una maravilla y que prácticamente te va a hacer un genio, pues sí, sin duda, este pequeño juego y deporte intelectual, como yo lo veo, pues sí desarrolla para mí sobre todo cuestiones de pensamiento lógico, deductivo, memoria, y yo sí lo he visto en alguna, o sea, relacionado con otras cosas de mi vida. Esa anécdota de los casos de Sherlock Holmes es como el que tengo ahorita que me viene más a la memoria, ¿no? Claro, siempre como tú lo dices, ¿no? O sea, eso es muy usual, se ve muy usualmente en las redes sociales que tratan de vender el ajedrez como si fuera la panacea, la solución a todos los problemas. Ciertamente, teniendo una metodología, una preparación de quién es el que está utilizando el ajedrez para tal ámbito o tal disciplina, pues entonces allí sí está enfocado, ¿no? Para eso, como lo mencionas, el cómo, ¿no? Cómo está haciendo esa transferencia del ajedrez hacia la cotidianidad, hacia la práctica, hacia otros aspectos de la vida, ¿no? Por ejemplo, pues ya ves que en España se utiliza el ajedrez terapéutico, el ajedrez de inclusión social, ¿no? Terapéutico pero las personas que están impartiendo este ajedrez terapéutico son psicólogos, son personas preparadas en esas carreras, ¿no? Cuentan con la metodología y los conocimientos para utilizar esta herramienta, ¿no? Porque realmente el enfoque no es para enseñar ajedrez, sino que a través del ajedrez, ¿no? Sí, yo creo que el ajedrez bien utilizado es una excelente herramienta pedagógica, ¿no? Y bueno, además yo pienso que sí ayuda mucho a desarrollar el pensamiento abstracto, ¿no? Todo lo que es lo abstracto, ¿no? A lo mejor no con aplicaciones prácticas, ¿no? Pero a veces a lo mejor el cómo una persona al leer algo, por ejemplo, organiza sus ideas, cómo interpreta las cosas. Al final, en el ajedrez hay que interpretar mucho. Tú lees un libro o ves una posición y lo que haces es interpretar, bueno, yo la valoro de esta manera, tengo estas ideas. Entonces creo que sin darnos cuenta, para mí sí, yo diría que lo mayor es que desarrolla mucho el pensamiento abstracto. Y eso que mencionas, ¿no? O sea, el tener que valorar una posición, pues al hacer una lectura de un libro, pues prácticamente también tienes que saber englobar cuáles son las ideas principales, de qué trata el libro, ¿no? De ahí, creo que en el libro de Ajedrez y Ciencia, Leoncio, un periodista y también maestro internacional, creo que de ajedrez, toma ese punto, ¿no? Que el ajedrez ayuda precisamente en el desarrollo del pensamiento lógico, pero también en el desarrollo de la comprensión lectora, ¿no? Y bueno, pues el ajedrez tiene podemos verlo de diferentes perspectivas, ¿no? Si uno es entrenador, pues lo va a ver de esa manera. Si uno es un profesor, va a ser mucho más diferente el enfoque a que uno es un competidor o como organizador o como árbitro, ¿no? Entonces hay diferentes perspectivas que se pueden tomar del ajedrez. Y bueno, a esto iba con la pregunta que es de cajón aquí en estas entrevistas que realizamos. ¿Qué es para ti el ajedrez? ¿Pero en una palabra o...? Como tú quieras expresarte mejor. Una idea, una palabra, una frase, un ensayo, un libro. Una tesis. Y bueno. Híjole, es muy difícil definir lo que es para mí, o sea no quiero sonar muy romántico, pero por momentos diría que no diría que es mi vida, pero una parte muy importante de mi vida, o sea, no solo por mi trabajo, ¿no? Sino porque es algo que me ha hecho tener muchas satisfacciones y no solo por los resultados, o sea, a mí el ajedrez, por ejemplo, toda esta parte de que sea un juego tan lógico y tan artístico me sorprende mucho y que las posibilidades sean infinitas me parece algo así, que digo, wow, o sea, que exista algo así me parece increíble, o sea, no sé a quién se le ocurrió inventárselo, pero de verdad que muchas gracias al que lo haya hecho, los que lo hayan hecho, ¿no? Y bueno, a veces con esto de las frases me da mucha risa. Iba a decir una frase, pero creo que mejor no, no lo voy a decir. Maestro Conrado, no sé si usted la conoce. A mí el ajedrez se me hace algo bello. Por ejemplo, tengo dos frases
literalmente opuestas, ¿no? Esta de Tarrasch que dice, el ajedrez, así como la música, tiene la virtud de hacer feliz al hombre, ¿no? Y yo no entendía esa frase hasta que empecé a ver este aspecto lógico y artístico que llama mucho la atención. Y hay otra frase que tiene que ser entendida de Oscar Wilde, que él decía, pues yo creo que obviamente con un poco de humor negro, decía, ¿quieres destruir a un hombre? Enséñale a jugar ajedrez. ¿Por qué lo decía? Obviamente lo dice en el aspecto de que el ajedrez es algo muy adictivo y te consume mucho tiempo a veces, ¿no? Y es difícil dejar a veces de estudiarlo, de jugarlo, ¿no? Entonces a veces como que sí te desvía de otras cosas, ¿no? Que es importante también hacer en la vida. Entonces para mí, no sé, el ajedrez es muchas cosas, es difícil definirlo, pero si pudiera escoger una palabra, pues es mi pasión, o sea, la de pasión, yo lo definiría como pasión. El ajedrez es pasión. Me fascina. Perfecto. Pues te agradecemos montones, Oscar. La verdad es que me ha encantado todas tus participaciones. Aprendemos mucho de estas entrevistas y sin lugar a dudas lo que nos has comentado el día de hoy nos retroalimenta mucho, nos motiva también muchísimo para seguir en el camino que estamos intentando tomar y en el camino que estamos intentando introducir a los estudiantes de Escuela de Ajedrez en Línea. Y pues no me resta más que solo volver a agradecerte. De verdad, muchas gracias por participar en esta entrevista. Ojalá te la hayas pasado muy bien. Gracias, amigo Conrado, porque pues, semana tras semana de entrevista, pues aquí estamos, ¿no? Al pie del cañón. Sí, no, yo la verdad me sentí muy cómodo a lo largo de la entrevista. Ya tenía la oportunidad de conocer al maestro Conrado. También es un gusto conocerte a ti, Alfredo. La verdad, se agradece mucho que haya estos espacios, ¿no? Donde se puede hablar del ajedrez y de muchas maneras, ¿no? De verdad, muchas gracias y bueno, espero que en algún momento también nos encontremos de nuevo.